el Hauptsturmführer Franz Oller llegó al convento de las Hermanas de la Misericordia en Cracovia a las 2 de la tarde del 23 de marzo de 1943 con 4 soldados. Una orden de registro firmada por el comandante del distrito y la certeza absoluta de que en ese edificio había al menos una persona judía escondida. Llevaba 3 semanas siguiendo el rastro. Una denuncia anónima, luego otra. Luego los registros de racionamiento que no cuadraban con el número oficial de monjas. Luego, el testimonio de un comerciante del barrio que había visto a una niña asomarse a ventana del segundo piso cuando no debería haber ninguna niña allí. 3 semanas de trabajo de inteligencia que culminaban en esta puerta de madera oscura con aldabón de hierro forjado. Golpeó con el puño cerrado, no con el aldabón, porque el puño comunica urgencia y autoridad, de manera que el aldabón no puede. ¡Abran! CS. ¡Abran inmediatamente! La puerta la abrió Sor Annunziata Bednarz, 61 años, portera del convento desde hacía 17. Mujer que había visto pasar por esa puerta a obispos, a mendigos, a familias desesperadas en todos los estados posibles del dolor humano, y que por tanto había desarrollado la capacidad de mantener el rostro completamente neutral ante cualquier cosa que el mundo le presentara. Oller la miró. Ella lo miró a él. Ninguno habló durante 2 segundos completos que valían mucho más de lo que parecían, porque en esos 2 segundos Sor Annunziata tomó una decisión que cambiaría el destino de 4 personas y que demostraría que hay formas de decir la verdad que son, simultáneamente, la mentira más perfecta del mundo. «Adelante», dijo Sor Annunziata y se hizo a un lado. Esta es la historia de lo que sucedió después de que Oller entró, de la habitación que Sor Annunziata le mostró. Y de por qué mostrarle esa habitación fue el acto más audaz que cualquiera de las personas en ese convento había realizado nunca. Cracovia bajo, ocupación Cracovia. Septiembre de 1939 a marzo de 1943. Cracovia cayó ante el Wehrmacht el 6 de septiembre de 1939, 6 días después del inicio de la invasión de Polonia, sin la resistencia urbana que Varsovia opuso durante semanas, porque el mando polaco decidió que la ciudad histórica no podía ser defendida sin destruirse a sí misma en el proceso, y que algunas cosas valen más intactas que heroicamente arruinadas. Esta decisión salvó los edificios, pero no a sus habitantes, que descubrieron rápidamente que vivir en ciudad ocupada, intacta, era experiencia diferente de vivir en ciudad destruida pero libre, diferente en casi todos los sentidos posibles, y no necesariamente mejor. Hans Frank, nombrado gobernador general del territorio polaco ocupado, estableció su sede en el castillo de Wawel, en el corazón de Cracovia, con la satisfacción visible de quien ha heredado algo que siempre creyó merecer. Desde allí administró el proceso sistemático de convertir Polonia en territorio de explotación colonial para el Reich, proceso que incluía extracción de recursos, trabajo forzado y la eliminación metódica de toda clase intelectual y profesional polaca que pudiera organizar resistencia. Para la comunidad judía de Cracovia, que antes de la guerra contaba aproximadamente 65.000 personas, la ocupación siguió el patrón ya establecido en Alemania y Austria, pero comprimido en tiempo con la eficiencia que da la práctica. Registro en 1939. Identificación obligatoria con brazalete de la Estrella de David en 1939. Restricciones de movimiento y trabajo a partir de 1940. Establecimiento del gueto de Cracovia en el barrio de Podgórze en marzo de 1941. Deportaciones masivas al campo de exterminio de Bełżec en 1942. Y finalmente, la liquidación del gueto en 2 etapas.
junio de 1942 y marzo de 1943. El convento de las Hermanas de la Misericordia ocupaba edificio de 3 plantas en la calle Józefinska, en el barrio de Kazimierz, históricamente el Serindas, distrito judío de Cracovia, a 500 metros del límite del gueto. Esta proximidad geográfica no era accidental desde la perspectiva de lo que sucedería después, porque la historia tiende a ocurrir entre personas que viven cerca unas de otras, y la cercanía crea posibilidades que la distancia hace imposibles. Las hermanas de la congregación operaban orfanato de 12 niños en el ala sur del convento, escuela primaria para niñas del barrio en planta baja, y enfermería pequeña que atendía a vecinos sin recursos para médico privado. Estas actividades continuaron bajo ocupación con los ajustes inevitables. Menos niños en el orfanato porque las familias los reclamaban temiendo que las instituciones fueran objetivo de redadas. Menos alumnas en la escuela porque las familias judías fueron prohibidas de asistir y las familias polacas tenían miedo de acercarse a barrio identificado con comunidad judía. Más trabajo en enfermería porque las necesidades médicas nunca disminuyen en tiempo de guerra. Solo los recursos para atenderlas. La madre superiora del convento era Sor Celina Wirobec, 58 años, originaria de Wadowice, ciudad al sur de Cracovia, que también había producido a Karol Wojtyła, quien se convertiría décadas después en Juan Pablo II, aunque en 1943 era sacerdote joven en Cracovia, trabajando en resistencia cultural, y nadie podía imaginar lo que el tiempo haría con él. Sor Celina había dirigido el convento desde 1934 y tenía la reputación, entre sus hermanas, de ser mujer de pocas palabras y decisiones irreversibles. Cualidades que en tiempo de paz producen administradoras eficientes y en tiempo de guerra producen algo más difícil de nombrar, pero más necesario. Miriam Cracovia, junio de 1942 a marzo de 1943. Miriam Kessler tenía 8 años cuando su madre la llevó al convento. Era junio de 1942, 3 días después de la primera gran deportación del gueto de Cracovia, cuando 6.000 judíos fueron enviados a Bełżec en trenes de ganado bajo el eufemismo de reasentamiento al este, que ya nadie creía, pero todos fingían creer, porque el lenguaje del eufemismo es también el lenguaje de la supervivencia. Y nombrar las cosas por lo que son, cuando lo que son es insoportable, requiere un tipo de valentía que no todos pueden sostener en todo momento. La madre de Miriam, Estera Kessler, había sido modista antes de la guerra, mujer de manos rápidas y ojo preciso para el detalle que le permitían ver en una tela lo que otros no veían hasta que estaba cosido. Estas cualidades no la habían preparado para evaluar redes de resistencia, ni para organizar fugas clandestinas, pero sí le habían dado la capacidad de ver con claridad cosas que otros preferían no ver. Y lo que veía con claridad en junio de 1942 era que el gueto de Cracovia era trampa cuyo cierre era cuestión de tiempo, no de posibilidad. Tenía una hija. Tenía opciones limitadas. Tenía un contacto. La esposa de un farmacéutico, polaco del barrio de Kazimierz, que compraba tela en el gueto antes de que el gueto existiera, cuando todavía era solo el barrio donde vivían los Kessler. Mujer que le había dicho una vez, en tono casual, que era en realidad todo lo contrario de casual, que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, que preguntara. Estera preguntó. El contacto llevó a otro contacto, y ese a otro, hasta llegar a Sora Annunziata Bednarz, portera del convento. Mujer que abría puertas en más de un sentido, y que tenía autorización tácita de Sor Celina para recibir cierto tipo de paquetes sin documentación formal. Miriam llegó al convento en la madrugada del 17 de junio de 1942, envuelta en capa demasiado grande para ella.
con una maleta pequeña que contenía 2 mudas de ropa, un libro de oraciones de su padre, que había muerto de tifus en el gueto 2 meses antes, y una fotografía de sus padres juntos antes de la guerra, en la playa de Sopot, ambos jóvenes y sonrientes con el tipo de sonrisa que pertenece a un mundo que ya no existe. Estera la trajo hasta la puerta. No entró. Las dos se abrazaron en la oscuridad de la calle vacía durante un tiempo que ningún testigo midió, pero que todos los que lo vieron recordaron después como largo. Aunque probablemente no lo fue, porque el tiempo en que una madre suelta a su hija hacia lo desconocido parece largo desde afuera y probablemente infinito desde adentro. ¿Vas a estar bien?, dijo Estera en el único tono en que una madre puede decir algo que no sabe si es verdad, pero necesita que sea verdad. Miriam no respondió. Tenía 8 años y sabía que su madre le estaba mintiendo de la manera más amorosa posible, y no tenía palabras para decir que lo entendía y que estaba bien y que era suficiente. Sora Annunziata tomó la mano de Miriam y cerró la puerta. Estera Kessler fue deportada a Beuzek en octubre de 1942. No sobrevivió. Miriam no supo esto hasta después de la guerra. Durante 9 meses, de junio de 1942 a marzo de 1943, Miriam vivió en el convento con la identidad provisional de niña huérfana de Nowy Sącz, cuyos documentos fueron destruidos en bombardeo. Historia suficientemente vaga para resistir preguntas casuales, aunque insuficientemente robusta para resistir investigación seria. Lo cual era problema que Sor Celina reconocía, y para el que no tenía solución, mejor que rezar, porque la investigación seria no llegara. La investigación seria tardó 9 meses en llegar. Fue más tiempo del que cualquiera esperaba y menos del que todos necesitaban. Miriam era niña inteligente que entendía su situación con la claridad brutal que tienen los niños cuando los adultos les explican las cosas honestamente, y Sor Celina era mujer que creía en hablar con claridad incluso a los niños, especialmente a los niños en situaciones peligrosas. Le explicaron las reglas con precisión. No asomarse a ventanas de frente a la calle. No hablar con personas que no fueran las hermanas o los otros niños del orfanato que ya sabían y guardaban secreto. No hacer preguntas sobre su familia cuando hubiera visitas externas. No existir, básicamente, para nadie que pudiera reportar su existencia. Miriam cumplió estas reglas con una disciplina que impresionaba a las hermanas y que probablemente le costaba más de lo que mostraba, porque los niños necesitan ser vistos para existir, del modo en que los niños necesitan existir. Y pedirle a una niña de 8 años que se vuelva invisible es pedirle que pague un precio enorme con moneda que no tiene de sobra. Pero cumplía. Y 9 meses pasaron. Y entonces, el comerciante del barrio la vio asomarse a la ventana del segundo piso en un momento de descuido y lo reportó, ya fuera por convicción ideológica o por la recompensa de azúcar y harina que las autoridades de ocupación ofrecían por información sobre judíos escondidos. Y la maquinaria se puso en movimiento. Y Franz Oller pasó 3 semanas construyendo su caso. Y el 23 de marzo de 1943 llegó a la puerta con 4 soldados y una orden de registro. Los 9 minutos. Convento de las Hermanas de la Misericordia, 23 de marzo de 1943, 2 de la tarde. Cuando Sora Annunziata abrió la puerta y dijo, «Adelante», no lo hacía porque no tuviera opción, sino porque había calculado, en 2 segundos de silencio frente a Oller, que resistir la entrada era peor que facilitarla, que un oficial al que se le niega entrada busca con la rabia de quien ha sido desafiado, mientras que un oficial al que se le permite entrada busca con la confianza de quien ya ha ganado. Y que la confianza hace que la gente mire menos cuidadosamente
que la rabia. Era cálculo correcto basado en experiencia de 17 años, abriendo puertas a personas en todos los estados posibles del poder y la necesidad. Sor Annunziata no había estudiado psicología, pero había observado a los seres humanos durante 61 años, con la atención que dan la fe y la curiosidad. Y lo que había observado es que las personas que creen que ya han ganado tienden a ser más descuidadas que las personas que todavía están peleando. Oller entró. Sus 4 soldados entraron detrás de él. El recibidor del convento olía a cera de vela y desinfectante, y el pan que alguien estaba horneando en cocina del fondo. Olor completamente ordinario de institución religiosa que funcionaba con la normalidad metódica de quien ha aprendido que la rutina es forma de resistencia. «Quiero hablar con la Madre Superiora», dijo Oller, porque los procedimientos de registro en instituciones religiosas requerían notificación formal a la autoridad máxima del lugar antes de comenzar búsqueda. Protocolo diseñado menos por respeto a la Iglesia que por la conciencia de que las instituciones religiosas tenían conexiones políticas que podían complicar situaciones mal manejadas. Sor Annunziata lo condujo por el pasillo central hasta la oficina de Sor Celina en ala norte, camino que tardaba normalmente 45 segundos y que Sor Annunziata hizo durar 90 porque caminaba al ritmo que caminaba, que era el ritmo de mujer de 61 años con dolor en cadera derecha que no veía razón para apresurarse. Y esos 45 segundos adicionales eran 45 segundos en los que alguien en otro lugar del convento podía estar haciendo algo necesario. Lo que estaba sucediendo en esos 45 segundos adicionales era esto. Sor Władysława Gorka, 34 años, novicia que tenía asignada vigilancia de la calle desde ventana de almacén en segundo piso precisamente para situaciones como esta. Había visto llegar el vehículo de la SS y había activado el protocolo que Sor Celina había establecido 9 meses antes, con la misma metodicidad con que establecía cualquier procedimiento del convento. El protocolo era simple en concepto y terriblemente complicado en ejecución. Miriam debía moverse desde su habitación en segundo piso, donde dormía y pasaba la mayor parte del tiempo, hasta el escondite preparado en el sótano, compartimento detrás de estantería de conservas que abría con mecanismo diseñado por el marido de una feligresa. Carpintero de Kazimierz, que era parte del grupo de personas que sabían y callaban. El camino del segundo piso al sótano cruzaba por escalera central del convento, luego por pasillo de planta baja que pasaba frente a cocina y lavandería, luego por escalera secundaria hasta sótano, recorrido total de aproximadamente 120 metros. Sor Władysława tenía 90 segundos entre el momento en que vio el vehículo y el momento en que los soldados llegarían al pasillo principal. Necesitaba alertar a Miriam, que estaba en segundo piso, sin usar voz porque los sonidos viajan en edificios de piedra de maneras impredecibles. El sistema de alerta era 3 golpes suaves en tubería de calefacción, señal que Miriam había practicado responder durante 9 meses con la seriedad de quien entiende que los ensayos no son juegos sino preparación para algo que puede ser real. Miriam escuchó los 3 golpes. Se puso los zapatos, tomó la fotografía de sus padres, que era el único objeto que se le permitía llevar al escondite, porque dejarlo atrás era demasiado. Y Sor Celina entendía que hay cosas que no se le pueden pedir a un niño que abandone incluso en emergencia. Y salió de la habitación por la puerta hacia pasillo interior. Necesitaba 90 segundos para llegar al sótano. Tenía exactamente 90 segundos antes de que Oller cruzara el recibidor. Lo que nadie había previsto era que uno de los soldados de Oller, en lugar de seguir al oficial hacia la oficina de la Madre Superiora, se separó del grupo y comenzó a explorar pasillo lateral que llevaba a la escalera del ala sur, movimiento no autorizado por Oller, pero tampoco prohibido explícitamente,
porque los soldados en registros tendían a dispersarse para cubrir más territorio y Oller no era comandante que microadministrara cada movimiento de sus hombres. Este soldado, cuyo nombre los archivos registran solo como Gefreiter K., llegó a la base de la escalera del ala sur exactamente cuando Miriam bajaba el último peldaño. Se miraron durante un segundo. Miriam tenía 9 años en ese momento, 9 meses después de su llegada. Había crecido en el convento con la velocidad que crecen los niños cuando el mundo los obliga a crecer, que es más rápido de lo que debería ser y de maneras que dejan marcas que no siempre son visibles, pero que están allí. Había aprendido a leer en latín básico con Sor Annunziata. Había aprendido a rezar el rosario con convicción que las hermanas encontraban conmovedora, aunque ninguna podía estar completamente segura de qué rezaba exactamente Miriam dentro de las palabras del rosario, porque los niños tienen vida interior que los adultos solo pueden adivinar. Había aprendido a quedarse quieta durante horas. Había aprendido que el miedo es información útil y no razón para paralizarse. Miró al soldado. El soldado la miró. Miriam hizo lo único que podía hacer. Sonrió y señaló hacia la cocina con gesto de niña que va a buscar merienda y cuya presencia en ese pasillo es completamente normal. El soldado tenía 20 años. Era de Stuttgart. Tenía 2 hermanas menores, una de 8 y otra de 11. Su madre le escribía cartas cada semana que él leía con la culpa específica de quien está lejos, haciendo cosas que preferiría que su madre no supiera. Miró a Miriam durante 2 segundos más. Luego giró y volvió hacia el pasillo principal, donde estaban sus compañeros. Miriam continuó hacia el sótano. Estos fueron los 9 minutos que nadie vio completamente, porque estaban distribuidos en 4 lugares distintos del convento simultáneamente. Y la historia tiende a contarse en secuencia, porque el lenguaje es lineal, pero la vida no lo es. La conversación oficina de Sor Celina. 23 de marzo de 1943, 2:09 de la tarde. Franz Oller entró a la oficina de Sor Celina y encontró a mujer de 58 años sentada detrás de escritorio cubierto de papeles administrativos, con las manos cruzadas sobre la superficie y expresión de quien estaba esperando exactamente esta visita desde hacía tiempo, y cuya única sorpresa era que hubiera tardado tanto. Hauptsturmführer Oller, dijo Sor Celina, sin pregunta en la voz, porque no era pregunta sino identificación, indicando que sabía quién era él antes de que llegara. Información que Oller registró con ligera incomodidad. Madre Superiora. Oller colocó la orden de registro sobre el escritorio. Tenemos información de que este convento alberga a persona judía no registrada. Necesito su cooperación completa para el registro. Sor Celina tomó el documento. Lo leyó con la velocidad de quien lee documentos oficiales regularmente y sabe exactamente qué buscar en ellos. Y lo devolvió al escritorio sin comentarios sobre su contenido, que era forma de decir que lo había entendido perfectamente y que no tenía objeciones procedimentales que hacer. Mis hermanas y yo cooperaremos completamente, dijo. Y la frase era verdad de la manera más precisa posible, porque cooperar completamente con el registro era exactamente lo que planeaba hacer. Quiero ver todas las habitaciones, incluyendo sótano y áticos. Por supuesto. Y quiero una lista de todos los residentes del convento. Hermanas, niños del orfanato, empleados, cualquier persona con presencia regular en el edificio. La prepararé inmediatamente. Sor Celina tomó papel de su escritorio y comenzó a escribir con la caligrafía ordenada de quien ha llenado formularios durante décadas. Mientras Oller permanecía de pie observando habitación, con la atención dispersa de quien busca irregularidades sin saber exactamente qué forma tomarán. La oficina no le daba nada.
Era habitación completamente consistente con lo que debería ser. Escritorio, estantería con libros de administración, conventual y textos litúrgicos. Crucifijo en pared, ventana que daba a patio interior. Nada que no perteneciera allí y todo lo que debería pertenecer. Sor Celina terminó la lista. La entregó a Oller. Él la revisó. 16 hermanas, 8 niños en orfanato, 2 empleados laicos que venían en días alternos. Nadie en la lista que no pudiera ser verificado. «Quiero ver las habitaciones», repitió Oller. «La acompañaré personalmente», dijo Sor Celina y se puso de pie. La habitación convento de las Hermanas de la Misericordia. 23 de marzo de 1943. 2:15 a 2:47 de la tarde. El recorrido de registro comenzó en planta baja. Cocina, comedor, salón de estudio, enfermería, oficinas administrativas, sala de visitas. Oller y 2 de sus soldados seguían a Sor Celina mientras los otros 2 registraban independientemente con la metodicidad de quienes han hecho esto antes. Abriendo armarios, mirando bajo mesas, verificando que las dimensiones visibles de los cuartos coincidieran con las dimensiones que sugería el exterior del edificio. Técnica para detectar paredes falsas o compartimentos ocultos. No encontraron nada en planta baja, porque no había nada que encontrar en planta baja. Subieron al primer piso. Dormitorios de hermanas, oratorio privado, biblioteca, cuarto de costura donde 3 hermanas trabajaban en silencio que no interrumpieron cuando Oller entró. Porque Sor Celina les había explicado, semanas antes, que si el registro llegaba, debían comportarse exactamente como si el registro no hubiera llegado. Que la normalidad ostentosa es su propio tipo de sospecha y que la normalidad real es simplemente continuar. No encontraron nada en primer piso, porque tampoco había nada que encontrar allí. Subieron al segundo piso. El segundo piso tenía 6 habitaciones, 4 dormitorios de hermanas que rotaban turno de noche, una habitación de almacenamiento de ropa litúrgica y la habitación donde Miriam había dormido durante 9 meses. Esta última era la habitación que Oller tenía en mente cuando su informante habló de niña vista en ventana de segundo piso. Era la habitación que representaba el punto central de sus 3 semanas de investigación. Era la habitación donde esperaba encontrar lo que buscaba. Cuando llegaron a la puerta de esa habitación, Sor Celina se detuvo frente a ella. Colocó la mano en el picaporte y miró a Oller con expresión que no era desafío ni miedo, sino algo más difícil de describir. La expresión de quien está a punto de decir la verdad, sabiendo que la verdad puede interpretarse de maneras que no son verdad y que esa ambigüedad es exactamente el punto. Esta, dijo, es la habitación donde hemos tenido a la niña. Oller se tensó visiblemente. Abra. Sor Celina abrió la puerta. La habitación estaba vacía. No vacía como habitación donde nadie vive, sino vacía como habitación donde alguien ha vivido recientemente. Cama con sábanas ordenadas, pero con ligera huella en la almohada de cabeza que ha dormido allí. Mesa pequeña con libro de oraciones abierto en página de salmo. Gancho en pared donde colgaba ropa y que ahora no tenía nada, pero cuya posición al lado de la ventana sugería uso frecuente. Ventana que daba a la calle y por la cual alguien había mirado hace no mucho tiempo. Oller entró. Examinó la cama, la mesa, el libro, el gancho. Abrió el armario pequeño, que contenía 2 perchas vacías y nada más. Miró bajo la cama. ¿Dónde está la niña?, preguntó, voz baja con el tipo de quietud que es más amenazante que el grito, porque sugiere que quien habla tiene tiempo y no necesita apresurarse. La niña es Sofia Mareca, dijo Sor Celina, con la misma calma con que había dicho todo lo demás. Huérfana de Nowy Sącz que recibimos hace 9 meses cuando su familia murió.
Hoy ha tenido cita médica en Clínica de San Lázaro. Sor Benedicta la acompañó. Regresarán antes de la cena. La historia era completamente falsa en casi todos sus elementos excepto en uno. Había efectivamente una cita médica programada para ese día en la Clínica de San Lázaro. Cita que Sor Celina había organizado 2 semanas antes con la precisión de quien planea contingencias. Cita a la que Sor Benedicta efectivamente había ido, sin Miriam, simplemente para que los registros de la clínica mostraran presencia de representante del convento en hora que coincidiera con el registro. Era mentira construida sobre andamiaje de verdad, de la manera específica en que las mentiras más difíciles de verificar están construidas sobre andamiaje de verdad. ¿Documentos de la niña?, preguntó Oller. Sus documentos de identidad fueron destruidos en el mismo incendio que mató a su familia. Hemos iniciado proceso de reemisión con autoridades de Nowy Sącz, pero el proceso es lento, dados los tiempos de guerra. Pausa calculada. Tenemos correspondencia con la parroquia de Nowy Sącz que puede verificar la historia si lo necesita. Correspondencia con la parroquia de Nowy Sącz existía realmente porque la red de personas que ayudaban al convento incluía al párroco de Nowy Sącz, quien había creado registro ficticio en libro parroquial de bautismos que consignaba el nacimiento de Sofia Mareca en fecha y lugar consistentes con la historia, y quien respondería a cualquier verificación con la confirmación que el registro sugería. Oller miró la habitación una vez más. Miró el libro de oraciones abierto. Lo tomó, revisó páginas, lo devolvió a la mesa abierto en la misma página, gesto de quien busca y no sabe exactamente qué buscaría si lo encontrara. Luego miró a Sor Celina con la evaluación directa de hombre que lleva 3 semanas siguiendo rastro y que sabe que ha llegado al lugar correcto, pero no puede demostrar por qué lo sabe. «Quiero ver el sótano», dijo. El sótano convento de las Hermanas de la Misericordia, 23 de marzo de 1943, 2:47 a 3:12 de la tarde. El sótano del convento era espacio de techos bajos dividido en 4 secciones, bodega de vino y conservas, cuarto de caldera, almacén de materiales de limpieza y espacio sin función específica que las hermanas usaban para guardar muebles en desuso y objetos acumulados durante décadas de vida institucional. Miriam estaba detrás de la estantería de conservas en la bodega. El compartimento tenía exactamente 90 centímetros de ancho, 180 de alto y 60 de profundidad. Dimensiones suficientes para persona adulta delgada y cómodas para niña de 9 años. Con ventilación a través de grietas en la pared de piedra que daban a espacio entre muro exterior e interior. Oscuridad completa cuando la estantería estaba en posición cerrada. Y el sonido amortiguado de pasos sobre escalera de madera que llegaba con claridad suficiente para que quien estaba adentro supiera exactamente cuántas personas bajaban y en qué dirección se movían. Miriam escuchó los pasos. Contó. 3 personas adultas, bajando escalera. 2 pares de botas militares y un par de zapatos de goma que eran los zapatos de Sor Celina. La distribución de peso sobre madera decía que uno de los pares de botas era más pesado que el otro, que la persona de los zapatos de goma se movía con la cadencia familiar de Sor Celina, que bajaban despacio porque el techo era bajo y los adultos necesitaban agacharse en la escalera. Sabía todo esto porque había practicado reconocer sonidos durante 9 meses. Ejercicio que Sor Anunciata había desarrollado para ella, explicándole que hay más de una manera de ver y que los ojos son solo una, y no siempre la más confiable. Permaneció completamente inmóvil. Tenía la fotografía de sus padres apretada contra el pecho con las 2 manos.
No porque la fotógrafa aportara información, sino porque era el objeto que le permitía pensar en algo diferente al sonido de las botas que se acercaban a la estantería. Oller revisó bodegas sistemáticamente. Sus soldados movieron cajas, revisaron detrás de barriles, midieron pared con pasos para verificar qué profundidad correspondiera con exterior. La estantería de conservas era el tipo de objeto que cualquier registro metódico examinaría, porque era el tipo de objeto detrás del que cualquier resistente experimentado construiría compartimento. Oller se detuvo frente a la estantería. Tenía frente a él 200 tarros de conservas organizados en 7 hileras, etiquetados con caligrafía ordenada. Tomates, pepinillos, ciruelas, grosellas, habas, mezclas de verduras de temporada. El tipo de provisión que cualquier institución que alimentaba a 26 personas acumulaba durante meses de abundancia para consumir durante meses de escasez. Completamente normal, completamente consistente con lo que debería encontrar en sótano de convento en tiempo de guerra. Extendió la mano y empujó la estantería. No se movió, que era la respuesta correcta de estantería anclada a pared, que es como deberían estar las estanterías cargadas de conservas en sótano de edificio antiguo. Y que era también la respuesta correcta de compartimento, diseñado por carpintero experimentado para parecer exactamente lo que parecía desde afuera. El mecanismo de apertura estaba en el tercer tarro de la segunda hilera, empezando por la izquierda. Tarro de pepinillos cuya tapa giraba 90 grados hacia la derecha para liberar pestillo que permitía que sección central de estantería se abriera hacia adentro. No era mecanismo visible para quien no sabía buscarlo, porque no había nada visible que buscar. Solo tarro de pepinillos entre otros tarros de pepinillos en estantería completamente ordinaria. Oller no giró el tarro de pepinillos, porque no sabía que debía girar el tarro de pepinillos, porque los documentos de su investigación no incluían planos de sótano de convento con compartimentos secretos, sino solo testimonio de comerciante que había visto a niña en ventana de segundo piso, información suficiente para abrir investigación, pero insuficiente para saber exactamente dónde mirar en cada metro cuadrado del edificio. Dio un paso atrás. Miró la estantería una vez más, con la frustración de hombre que sabe que está mirando algo, pero no puede ver exactamente qué es. Que es la peor forma de mirar, porque te deja con la certeza del fallo, sin la información para corregirlo. ¿Qué hay detrás de esta pared?, preguntó, señalando pared norte de bodega. Cimientos, respondió Sorcelina con la misma serenidad de los últimos 40 minutos. El edificio es del siglo XVI. Los cimientos son de 3 metros de profundidad. No era mentira. Era lo que había detrás de esa pared vista desde afuera. Lo que había entre pared exterior y pared interior del compartimento era técnicamente también cimiento, interpretado de manera suficientemente amplia. Oller no pidió planos del edificio. No tenía planos del edificio y pedirlos requería proceso burocrático que alargaba el registro más de lo que su orden autorizaba. Anotó mentalmente que debería solicitar planos para visita posterior, pero no lo dijo en voz alta, porque decirlo en voz alta era admitir que esta visita no había producido resultado. Y eso era admisión que prefería diferir. Continuemos con el ático, dijo. El final del registro Convento de las Hermanas de la Misericordia, 23 de marzo de 1943, 3:12 a 3:45 de la tarde. El ático no contenía nada que no perteneciera a ático de convento del siglo XVI. Vigas de madera, cajas de registros parroquiales de décadas anteriores, maletas en desuso, un armonio roto que nadie había bajado porque bajar armonio por escalera de ático requería más personas de las disponibles en cualquier momento dado. Y el tipo de acumulación de objetos sin destino claro,
que caracteriza espacios donde las cosas van a esperar, sin que nadie precise exactamente qué esperan. Oller pasó 16 minutos en ático. No encontró nada. Descendieron. En recibidor, Oller se detuvo y revisó sus notas de la inspección con expresión de hombre que suma cifras y le falta una para que el total cuadre. La niña, dijo. Quiero que se presente en comandancia de distrito mañana a las 9 de la mañana, con cualquier documentación disponible. Así lo haré, dijo Sor Celina, que no especificó qué documentación presentaría, porque la documentación que presentaría era la correspondencia con parroquia de Nowy-Sącz y registro parroquial que el párroco había preparado. Materiales diseñados precisamente para este tipo de citación. Si la niña no se presenta, emitiremos orden de arresto para usted y para la hermana que la acompaña. Entiendo. Oller la miró durante 3 segundos más con la evaluación de quien no está convencido, pero no tiene base suficiente para sostener su falta de convicción ante registro que no ha producido resultado concreto. Luego giró, señaló a sus soldados con movimiento de cabeza y salió del convento. Sor Annunziata cerró la puerta detrás de ellos con la misma calma con que la había abierto. En el pasillo, las dos mujeres se miraron sin hablar durante un momento que no necesitaba palabras. Luego, Sor Celina dijo: «Ve a buscar a Miriam». La noche y lo que siguió. Convento de las Hermanas de la Misericordia, 23 de marzo de 1943, tarde. Miriam salió del compartimento 40 minutos después de que Oller saliera del edificio, tiempo que Sor Celina consideró suficiente para asegurarse de que no hubiera soldado rezagado vigilando entrada o ventanas. Cuando Sor Benedicta abrió la estantería y la luz del sótano entró al compartimento, Miriam estaba sentada en suelo con la fotografía de sus padres en el regazo y la espalda contra la pared de piedra, con la postura de quien ha esperado, sabiendo que la alternativa a esperar no existe y que por tanto la espera no requiere ansiedad, sino solamente tiempo. Miró a Sor Benedicta, miró la fotografía, la guardó en bolsillo de delantal. ¿Se fueron?, preguntó. Se fueron. ¿Vuelven? Sor Benedicta consideró si responder con verdad o con consuelo, y eligió verdad porque Miriam era niña que merecía verdad y que además detectaba el consuelo falso con la precisión de quien ha aprendido que los adultos mienten por amor y que el amor no siempre se sirve mejor con mentira. Probablemente vuelvan. Necesitamos prepararnos para eso. Miriam asintió. Subió las escaleras del sótano caminando con el cuidado de quien ha aprendido que los pasos en escalera de madera hacen sonido y que el sonido puede ser información para quien sabe escucharlo. Esa noche, Sor Celina convocó a las 16 hermanas en oratorio y explicó la situación con precisión que no omitía nada relevante. El registro había sucedido. Había sido superado provisionalmente. Era casi seguro que volvería a suceder con más preparación por parte de Oller. Y la decisión de continuar escondiendo a Miriam era decisión que cada una de ellas debía tomar individualmente, porque las consecuencias de que las descubrieran eran consecuencias que recaerían sobre todas, no solo sobre quienes habían tomado la decisión original. Ninguna de las 16 hermanas pidió que Miriam fuera sacada del convento. Lo que sí pidieron, colectivamente, fue que se mejorara el plan, que la historia de Sofia Mareka fuera reforzada con más documentación, que la cita médica de mañana en comandancia de distrito fuera preparada con cuidado suficiente para resistir interrogación prolongada. Sor Celina pasó esa noche preparando documentación con la ayuda de 2 hermanas que tenían habilidades de caligrafía comparables a las suyas, y de un médico de la red exterior, que firmó certificado médico describiendo condición de salud de Sofia Mareka.
con terminología suficientemente específica para parecer real y suficientemente ambigua para no poder ser verificada de manera directa. A las 9 de la noche, mañana del 24 de marzo de 1943, Sor Celina se presentó en comandancia de distrito con Sor Benedicta, sin Miriam, explicando que la niña tenía fiebre desde esa madrugada que hacía imposible su traslado sin riesgo médico, y presentando el certificado médico como documentación de la condición y la correspondencia parroquial como documentación de identidad. El oficial que las recibió no era Oller, quien estaba en reunión con superiores sobre otro asunto, sino subordinado con menos contexto del caso y menos motivación para presionar, que revisó documentos con la atención de quien tiene pila de otros expedientes esperando y que encontró la correspondencia parroquial suficientemente convincente para no requerir verificación inmediata. Las monjas regresaron al convento a las 11 de la mañana. Oller nunca regresó personalmente al convento, aunque la investigación sobre presencia de judíos en el edificio permaneció técnicamente abierta. En abril de 1943, fue reasignado a Ain, operaciones relacionadas con liquidación del gueto de Varsovia. Prioridad de mayor urgencia para la maquinaria SS, que cualquier niña no verificada en convento de Cracovia. El expediente del caso fue transferido a oficial de menor rango, que lo archivó como pendiente de seguimiento, categoría donde permaneció sin seguimiento hasta el fin de la guerra. Después, Polonia y el mundo, 1945 a 2010. Cracovia fue liberada por el Ejército Rojo el 18 de enero de 1945, sin el bombardeo que destruyó otras ciudades polacas, porque el comandante soviético decidió que la ciudad histórica valía el costo en tiempo y bajas de toma cuidadosa en lugar de artillería indiscriminada. Decisión que salvó los edificios, incluyendo el convento de calle Josefinska, y que Sor Celina recibió con alivio mezclado con la conciencia de que la liberación de un régimen de ocupación, por otro de características propias, no era exactamente lo que ella hubiera elegido, si las opciones disponibles fueran más variadas. Miriam Kessler salió del convento en febrero de 1945, 27 meses después de haber entrado, con 11 años, y la fotografía de sus padres y el libro de oraciones de su padre, y poco más en términos de posesiones físicas. Aunque en términos de otras cosas, tenía bastante más de lo que había traído, incluyendo latín básico, conocimiento de todas las oraciones del oficio litúrgico, habilidad para moverse en silencio por escaleras de madera, y la comprensión profunda de que hay personas que arriesgan lo que tienen por personas que no conocían antes, y que esta realidad, aunque no universal, es suficientemente real para cambiar la ecuación de lo que el mundo puede ser. Fue recibida por Organización Judía de Ayuda a Sobrevivientes, que la conectó con familia de su madre en Palestina. Una tía y 2 primos que habían emigrado antes de la guerra, y que la reclamaron con la urgencia de quienes han perdido casi todo lo que tenían y se aferran con igual urgencia a lo que sobrevive. Emigró a Israel en 1948. Creció, estudió medicina, se especializó en pediatría. Trabajó durante 40 años en Hospital de Haifa. Sor Celina Wirovec continuó como madre superiora del convento hasta 1961. Y murió en 1974, a los 89 años, en la misma habitación donde había recibido a Oller 31 años antes. Nunca habló públicamente sobre los eventos de marzo de 1943 mientras vivió. No por vergüenza, sino por la convicción de que el bien que se hace sin publicidad es bien de calidad diferente al bien que se hace para ser visto, y que la segunda categoría no era la que ella había elegido. Sor Annunziata murió en 1979. Sor Benedicta, la última sobreviviente del grupo del convento, murió en 1991.
En 1982, Miriam Kessler, ya Miriam Goldberg por matrimonio, presentó testimonio en Yad Vashem sobre su supervivencia y las mujeres que la hicieron posible. Yad Vashem inició proceso de reconocimiento para las hermanas del convento de Bisk, calle Josefinska, como justos entre las naciones. Categoría creada para honrar a no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. Proceso que requería verificación histórica, que en este caso fue posible gracias a archivos del convento, archivos de comandancia de distrito que sobrevivieron la guerra, y testimonios de vecinos del barrio que recordaban detalles del período. En 1985, Yad Vashem reconoció póstumamente a Sor Celina Wirobeck, Sor Anunciata Bednars y otras 8 hermanas del convento como justas entre las naciones. Miriam viajó a Jerusalén para la ceremonia. Plantó árbol en Avenida de los Justos. Pronunció palabras breves que los archivos de Yad Vashem registraron y que merecen reproducirse en su totalidad, porque son más precisas que cualquier paráfrasis. Sor Celina me mostró la habitación donde estaba escondida. Le mostró al oficial la habitación, sin mentir sobre lo que era, sin esconder lo que había allí, simplemente mostrándosela de manera que la verdad se convirtiera en la mejor protección posible. Nunca he dejado de pensar en eso. Hay formas de decir la verdad que la convierten en escudo. Y aprendí esa lección de mujer que jamás se comprometió con la mentira ni con el miedo. Ella es la razón de que yo esté aquí, y la razón de que mis hijos estén aquí, y la razón de que mis nietos estén aquí. Y cuanto más tiempo continúe ese árbol, depende de cuánto tiempo sigamos recordando que fue posible. El árbol plantado en 1985 todavía crece en Avenida de los Justos. En 2010, una de las nietas de Miriam, estudiante universitaria de Tel Aviv, visitó Cracovia como parte de viaje educativo sobre historia judía de Polonia y encontró el convento de calle Josefinska, que todavía funciona como institución religiosa, aunque con número menor de hermanas que en 1943, y preguntó si podía ver el edificio. La hermana que la recibió le mostró el recibidor, los pasillos, la capilla, el sótano donde todavía estaba la estantería de conservas, aunque sin el compartimento secreto que fue desmontado en 1946, cuando el carpintero que lo había construido murió, y nadie más sabía exactamente cómo funcionaba el mecanismo. La joven se quedó mirando la estantería durante tiempo que la hermana encontró largo. ¿Sabes qué había aquí?, preguntó finalmente. Conservas, respondió la hermana, que era joven y no sabía la historia completa. Y según las crónicas del convento, una vez, algo más. La joven asintió y no dijo nada más, porque hay cosas que no necesitan más palabras que las que ya existen. Epílogo. El oficial Franz Oller murió en mayo de 1945 en Berlín durante los últimos días de combate urbano. Tenía 34 años. Sus expedientes de investigación en Cracovia fueron recuperados por autoridades polacas en 1946 y estudiados como parte de documentación de crímenes de ocupación. Entre esos expedientes estaba reporte del registro del 23 de marzo de 1943 al convento de calle Josefinska, que Oller había llenado con la meticulosidad que caracterizaba su trabajo y que incluía descripción detallada de habitación de segundo piso, donde encontró evidencia de ocupación reciente sin ocupante presente, descripción de estantería de sótano que revisó sin resultado, y nota final que decía: instalación no ha producido evidencia concluyente. Caso trasladado a seguimiento. El reporte no mencionaba a Miriam porque Oller nunca la encontró. No mencionaba el compartimento porque no lo descubrió. Describía con precisión lo que Oller había visto
que era precisamente lo que Sor Celina había querido que viera y no un centímetro más. El documento más interesante del expediente era nota manuscrita al margen del reporte, añadida por mano diferente a la de Oller y en fecha diferente, que decía simplemente: monja mostró habitación voluntariamente. Ver si esto es práctica habitual en instituciones religiosas de la región o si indica operativo entrenado. Nunca hubo respuesta a esa nota porque quien la escribió no tuvo tiempo de investigar antes de que el régimen colapsara. Pero la pregunta era correcta y merece respuesta, aunque sea tardía y venga de quien no es parte del expediente. No era práctica habitual. Era decisión específica de mujer específica que entendía que hay momentos en los que la mejor defensa no es la negación, sino la presentación cuidadosa de verdad incompleta, que mostrar la habitación donde había estado la niña, vacía, era más convincente que cualquier negación de que la habitación existiera, y que la confianza con la que se muestra algo puede comunicar inocencia que la evasión nunca podría comunicar. Era, en otras palabras, exactamente lo que parece. Acto de inteligencia extraordinaria disfrazada de cooperación ordinaria, ejecutado por mujer que había dedicado su vida a la contemplación y que descubrió que la contemplación también puede ser forma de preparación para momentos que requieren todo lo que uno es. La habitación estaba vacía cuando Oller la vio. Miriam estaba en el sótano, y el único sonido que ninguno de los dos escuchó durante el registro fue el sonido de niña de 9 años respirando muy despacio detrás de estantería de conservas, aprendiendo que a veces el silencio más completo es también la voz más poderosa. Para siempre. Sobre todo lo demás. No un anillo esta vez. Solo una puerta abierta en el momento correcto, por mano correcta, hacia habitación correcta, mostrando exactamente lo que necesitaba ser visto y nada más. A veces eso es suficiente. A veces eso es todo.